El caso de Monica Melissa Patterson. Parte 1. La cara amable del valle. En el sur de Texas, donde el calor parece nunca descansar y las tardes se llenan del canto de los pájaros del desierto, se encuentra una región conocida como el Valle del Río Grande, o simplemente el Valle. Entre sus ciudades, Parr, San Juan, Alamo, McAllen, Edinburgh, Weslaco, viven familias que se conocen de toda la vida, donde los vecinos saludan con la mano y los apellidos se repiten generación tras generación. Ahí, en esa comunidad tranquila y unida, nació y creció Monica Melissa Patterson. Era una joven inteligente, aplicada y muy sociable. Asistía a la Parr, San Juan, Alamo School District, PSJA, donde se graduó en 1985. En las fotos de su anuario escolar, Mónica aparece sonriendo, con el cabello oscuro y los ojos llenos de ambición. Sus maestros la describían como una estudiante responsable, una muchacha amable, quizás demasiado confiada en sí misma. Nadie podía imaginar que, décadas después, su nombre quedaría marcado como uno de los más oscuros en la historia del sur de Texas. Los primeros años. Mónica creció en un entorno donde la comunidad era lo más importante. Su familia era conocida, y desde joven se involucró en actividades sociales. Tenía facilidad para hablar, para convencer, para hacer que la gente confiara en ella. Era el tipo de persona que siempre sabía qué decir y cómo decirlo. Muchos pensaban que su destino estaba en ayudar a otros. Después de graduarse, Mónica trabajó en diferentes lugares del área de salud y atención social. Le gustaba sentirse útil, tener poder sobre las decisiones, organizar, dirigir. A mediados de los años 2000, su reputación creció en el valle. Participaba en eventos de beneficencia, ayudaba en campañas de recaudación de fondos y se mostraba como una mujer comprometida con las causas humanitarias. Fue esa imagen, la de una mujer fuerte, compasiva y trabajadora, la que la llevó a convertirse en directora ejecutiva de Comfort House Services, un hospicio sin fines de lucro ubicado en McAllen, Texas. El lugar se dedicaba a cuidar a personas enfermas, ancianas o en sus últimos días de vida. Mónica se convirtió en el rostro público de la institución, salía en entrevistas locales, en fotografías junto a donadores y políticos, y era presentada como una líder ejemplar. Pero detrás de esa sonrisa amable, algo se gestaba. El poder disfrazado de caridad. Los empleados de Comfort House la describían como una mujer exigente, de carácter fuerte, obsesionada con el control. Era amable con las cámaras, pero dura con su equipo. Sabía cómo manejar la imagen pública del hospicio, cómo atraer donaciones y cómo moverse entre los círculos políticos del valle. Había aprendido que la compasión abría puertas, pero también daba poder. Con el tiempo, Mónica se convirtió en una figura influyente. Tenía acceso a donaciones, contactos con familias adineradas y relaciones con líderes locales. Su palabra tenía peso, y muchos confiaban ciegamente en ella. Pero el dinero que manejaba y las oportunidades de manipular recursos comenzaron a despertar algo más oscuro, la ambición. Al principio fueron pequeñas irregularidades. Gastos sin justificar, donaciones mal registradas, compras innecesarias. Nadie sospechaba nada, porque Mónica tenía respuesta para todo. Si alguien dudaba, ella sonreía, abrazaba y decía: "No te preocupes, todo está bajo control". Y todos le creían. El encuentro con Martin Nell. En 2014, el destino puso en su camino a Martin Nell, un anciano de 96 años que vivía solo en el área de McAllen. Era un hombre de buena posición económica, respetado, amable y con una vida tranquila. Había perdido a su esposa hacía años y no tenía hijos. Era el tipo de persona que muchos consideraban un abuelo del barrio. Mónica lo conoció a través de su trabajo en Comfort House. Al principio, lo visitaba como parte de sus funciones, interesándose por su salud y ofreciéndole apoyo en temas médicos y administrativos. Pero pronto, su atención fue más allá del deber profesional. Comenzó a visitarlo con frecuencia, a ayudarle con documentos, a acompañarlo a citas, a manejarle cosas personales. Martin confiaba en ella. Veía en Mónica a una mujer atenta, preocupada, casi como a una hija. Le abría las puertas de su casa, le ofrecía café y hablaban durante horas.
Ella lo escuchaba con paciencia y ternura. Esa relación, sin embargo, tenía un propósito que solo ella conocía. Mónica sabía que Martin tenía una considerable cantidad de dinero ahorrado, además de propiedades y una herencia sin herederos directos. Y ahí fue donde la línea entre la compasión y la codicia comenzó a borrarse. El cambio de conducta. Los amigos de Mónica notaron un cambio en su actitud. De pronto hablaba de dinero, de inversiones, de oportunidades. Comentaba que pronto podría mejorar su vida, que estaba en camino de algo grande. Sus allegados pensaron que se refería a un ascenso o a nuevos proyectos de Comfort House. Nadie imaginaba que detrás de esas palabras se ocultaba un plan mortal. Mientras tanto, Martin Nell comenzó a confiarle más. Le dio acceso a documentos, le permitió manejar ciertos asuntos financieros menores. Ella lo convenció de que podía ayudarle a organizar sus papeles para el futuro. Y así fue como, poco a poco, empezó a manipular su entorno. El plan. De acuerdo con los registros judiciales, Mónica comenzó a preparar todo meses antes del crimen. Aprovechó su conocimiento del sistema médico y su experiencia con adultos mayores para no levantar sospechas. Incluso, según testigos, habló en más de una ocasión sobre la posibilidad de que el anciano muriera pronto y de cómo era injusto que tanto dinero quedara sin uso. Nadie imaginó que esas frases serían una pista de lo que estaba por hacer. La noche del 28 de enero de 2015. Aquel día, el calor de invierno en el valle era inusual. El viento soplaba seco y el cielo estaba despejado. En la casa de Martin Nell, todo parecía normal. Los vecinos lo habían visto en la tarde, sentado en su porche, saludando como siempre. Horas después, el silencio se apoderó del lugar. La mañana siguiente, fue encontrado sin vida. La escena parecía un robo, cajones abiertos, objetos movidos. Pero algo no cuadraba. No había puertas forzadas ni ventanas rotas. Y los objetos de valor seguían allí. La policía del condado de Hidalgo llegó de inmediato. Al principio, pensaron en un robo fallido. Pero los detectives más experimentados notaron que el crimen tenía una firma distinta, alguien que conocía bien a la víctima, alguien que sabía cómo entrar y salir sin ser visto. Y entonces, los rumores comenzaron. Las sospechas. Entre los primeros nombres que surgieron en la investigación estaba el de Monica Patterson. Era la persona más cercana a la víctima en los últimos meses. Tenía acceso, confianza y conocimiento de su vida privada. Además, según declaraciones, había sido vista en los alrededores el día anterior. Cuando los agentes la entrevistaron, Mónica se mostró tranquila. Dijo que lo quería como a un padre y que no sabía nada de lo ocurrido. Incluso asistió al funeral y ofreció palabras de consuelo a los pocos asistentes. Pero mientras hablaba con lágrimas en los ojos, los detectives ya comenzaban a conectar los puntos. Había dinero moviéndose en cuentas que antes pertenecían a él. Y había documentos modificados, aparentemente con su firma, que beneficiaban directamente a Mónica. Lo que empezó como una sospecha se convirtió en una investigación a gran escala. Ambición y engaño. El hallazgo del cuerpo de Martin Nell el 29 de enero de 2015 fue solo el principio de una historia que conmocionaría al Valle del Río Grande. Lo que parecía ser la muerte natural de un anciano de 96 años pronto se transformó en una red de mentiras, manipulación y codicia, tejida por una mujer que había logrado engañar a todos. La comunidad en shock. En los primeros días después del suceso, los vecinos del área de McAllen y Edinburgh estaban confundidos. ¿Cómo podía haber muerto Don Martin, un hombre sano para su edad, de repente y sin explicación? La noticia se esparció rápido, sobre todo porque muchos sabían que Monica Patterson, la directora del hospicio Comfort House, había sido cercana a él. En la pequeña comunidad del valle, las noticias corren más rápido que el viento caliente del verano. Algunos decían que Martin había querido dejarle algo a Mónica por agradecimiento. Otros murmuraban que ella lo había manipulado o que algo raro había en esa amistad. En apariencia, Mónica seguía comportándose como siempre, vestía con elegancia, sonreía frente a las cámaras y hablaba en los eventos comunitarios sobre el amor al prójimo y la importancia de cuidar a los mayores.
pero en su interior, sabía que la verdad estaba a punto de alcanzarla. El dinero empieza a hablar. Los detectives comenzaron a revisar las cuentas bancarias del señor Nell. Y fue entonces cuando descubrieron algo alarmante. Movimientos financieros inusuales realizados poco antes de su muerte. Transferencias electrónicas, cheques a nombre de terceros y documentos notariales que, según los peritos, habían sido manipulados. Entre los beneficiarios aparecía un nombre conocido, Monica Melissa Patterson. Además, en una de las carpetas de Nell se encontró una carta que supuestamente él había firmado, en la cual expresaba su deseo de agradecer económicamente a Mónica por su ayuda y dedicación. Pero el análisis forense de la firma reveló algo más, no coincidía exactamente con la caligrafía del anciano. Había alteraciones, trazos forzados, y tinta fresca. La sospecha de fraude se convirtió en evidencia. Y lo que era una investigación por muerte sospechosa comenzó a transformarse en un caso de homicidio. El doble rostro de Mónica. Mientras la policía avanzaba, los medios locales empezaron a hacer eco. Titulares como directora de hospicio bajo investigación comenzaron a circular en The Monitor, Valley Central y estaciones de radio del Valle. La comunidad estaba en shock. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo una mujer que dedicaba su vida a cuidar enfermos podía estar relacionada con un crimen? Otros, sin embargo, decían que siempre hubo algo extraño en su forma de mandar. Sus empleados recordaban que Mónica controlaba cada detalle, las donaciones, los turnos, las decisiones médicas. Nada se movía sin su autorización. Era una líder carismática, pero también autoritaria. Y detrás de su amabilidad, muchos percibían un aire de manipulación. Un exvoluntario del hospicio declaró más tarde ante las autoridades. Mónica sabía cómo hacer que la gente la admirara. Te hacía sentir especial, pero solo mientras fueras útil para ella. El rastro de la codicia. Con cada día que pasaba, el rompecabezas tomaba forma. Las transacciones bancarias revelaban que, poco antes de la muerte de Nell, Mónica había intentado acceder a su herencia. También se descubrió que había contactado a un hombre para que la ayudara con un problema personal, una frase que más tarde los fiscales interpretarían como parte del plan para eliminar al anciano. Ese hombre, cuyo nombre se mantuvo reservado durante el proceso inicial, terminó cooperando con la policía. A cambio de inmunidad parcial, contó que Mónica le ofreció dinero a cambio de hacer desaparecer al señor Nell. No lo hizo, pero sus declaraciones bastaron para hundirla. Cuando las autoridades la llamaron nuevamente a declarar, Mónica se mostró serena. Negó todo con voz firme, diciendo que las acusaciones eran un malentendido y que solo intentaba ayudar a un hombre que la veía como a una hija. Pero las pruebas decían otra cosa. El arresto. El 3 de agosto de 2015, los detectives del condado de Hidalgo arrestaron oficialmente a Monica Melissa Patterson. La noticia corrió por todo el valle. Las cámaras la captaron mientras era escoltada con esposas, su cabello bien arreglado y su mirada fija al frente. No derramó una lágrima. El cargo, asesinato capital y robo agravado. Las autoridades detallaron que Patterson no solo planeó la muerte de Nell, sino que también había malversado fondos del hospicio Comfort House. Dinero destinado a pacientes terminales había sido utilizado en gastos personales, joyas, ropa, viajes y cenas elegantes. Lo que se presentó ante el público no era solo un crimen aislado, sino una doble traición, a un hombre inocente y a toda una comunidad que había confiado en ella. El juicio del siglo en el Valle. El juicio comenzó en 2017 en la Corte del Condado de Hidalgo. Durante semanas, los medios transmitieron cada detalle. Los noticieros locales y nacionales hablaban del caso Patterson, comparándolo con los grandes juicios de Texas. La fiscalía presentó un caso sólido. Mostró evidencia financiera, grabaciones, documentos falsificados y testigos que afirmaron que Mónica había hablado abiertamente sobre el dinero del anciano. Uno de los fiscales la describió como una mujer calculadora, carente de empatía, que veía la compasión como un negocio. El abogado defensor intentó argumentar que Mónica era víctima de una confabulación y que la muerte de Nell fue accidental. Pero las pruebas eran demasiado claras. Durante el juicio, se reveló un detalle estremecedor.
Mónica había manipulado a varios empleados del hospicio para realizar tareas que la beneficiaban personalmente. Algunos habían sido despedidos por cuestionarla. Otros, por descubrir sus irregularidades. Los familiares de las víctimas del hospicio asistieron a las audiencias. Muchos lloraban al escuchar los testimonios. Una mujer dijo entre sollozos: "Mi madre murió en Comfort House, y ahora me pregunto si realmente la cuidaron o si también la usaron". El veredicto. El 10 de febrero de 2017, después de más de 2 semanas de testimonios, el jurado regresó con su decisión. Culpable. Culpable de asesinato capital. Culpable de robo agravado. Culpable de malversación de fondos públicos. El juez leyó la sentencia en una sala llena de silencio. Monica Melissa Patterson será condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Ni un gesto de arrepentimiento apareció en su rostro. Solo apretó los labios y miró hacia adelante. Los familiares de Martin Now, presentes en la sala, se abrazaron entre lágrimas. La mujer que alguna vez fue símbolo de caridad en el Valle del Río Grande se había convertido en su vergüenza. Después del juicio. Cuando las puertas del tribunal se cerraron, los noticieros siguieron transmitiendo durante días. En las calles de McAllen, la gente hablaba del tema en los cafés, en los mercados, en las iglesias. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué pasó por su mente? Era tan amable. Las teorías eran muchas. Algunos decían que el poder la corrompió. Otros, que siempre fue así, solo que aprendió a fingir. El hospicio Comfort House cerró temporalmente para reestructurar su administración. Su reputación quedó dañada. Los donadores desaparecieron, los voluntarios se retiraron y muchas familias dejaron de confiar en el lugar. El daño era irreversible. En prisión. Desde 2017, Monica Patterson cumple su condena en una prisión del estado de Texas. Allí, pasa sus días en una rutina estricta: levantar temprano, tareas asignadas, silencio. Ya no hay cámaras ni micrófonos, solo muros grises y tiempo para pensar. Algunos reportes indican que mantiene una actitud calmada, aunque distante. Habla poco con otras reclusas y evita referirse al crimen. En más de una ocasión ha dicho que es inocente, que todo fue un montaje político. En 2025, presentó una apelación federal, pero fue rechazada. Su destino sigue siendo el mismo: morir en prisión. El legado oscuro. El caso de Monica Patterson dejó una huella imborrable en el sur de Texas. Los medios aún la recuerdan como la directora del horror, una mujer que usó la compasión como máscara para su ambición. En el Valle del Río Grande, su historia sigue contándose, no solo como un crimen, sino como una advertencia. Que el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se disfraza de bondad, viste de blanco y promete cuidar a los más débiles. El caso de Monica Melissa Patterson. El juicio de una ciudad. El amanecer del 10 de febrero de 2017 marcó un antes y un después en el Valle del Río Grande. El sol apenas despuntaba sobre los campos de naranjas de Edinburgh, Texas, cuando las radios locales comenzaron a repetir la misma frase. Hoy, el jurado dictará sentencia en el caso de Monica Melissa Patterson. Era el tema del momento. Nadie hablaba de otra cosa. En los cafés, en las iglesias, en los pasillos de los hospitales, todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo había llegado tan lejos una mujer que había sido símbolo de bondad? El día del veredicto. El tribunal del condado de Hidalgo estaba lleno. Periodistas, curiosos, familiares y activistas se apretaban entre las bancas. Las cámaras apuntaban hacia la puerta por donde entraría Mónica. Cuando lo hizo, el silencio fue absoluto. Llevaba el uniforme color naranja de prisión preventiva, el cabello recogido, las manos esposadas. Sus ojos, oscuros y firmes, no mostraban emoción. El juez pidió orden. Los 12 miembros del jurado tomaron asiento. Habían deliberado durante más de 9 horas. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada, Monica Melissa Patterson, culpable de asesinato capital, culpable de robo agravado y culpable de malversación de fondos.
Las palabras retumbaron en las paredes del tribunal. Un murmullo recorrió la sala, seguido por un grito ahogado. La hija de Martineau, que lloraba en silencio desde el fondo. El juez golpeó la mesa con su mazo. Se le impone la sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Mónica no reaccionó. Solo respiró profundo, apretó los labios y giró su rostro hacia un punto vacío, como si nada de lo que pasaba fuera real. El impacto en la comunidad. Para el Valle de Texas, aquel veredicto fue más que el cierre de un caso, fue un espejo incómodo. Durante años, la región había visto en Mónica un ejemplo de liderazgo. Había recibido reconocimientos, había aparecido en programas locales, y su hospicio había sido símbolo de esperanza. Ahora, esa misma figura era sinónimo de traición. Los titulares de los periódicos lo decían todo. Directora de la Compasión condenada por asesinato capital. El Valle de Texas, en shock por el caso Patterson. La mujer que convirtió la caridad en crimen. En las iglesias, los pastores predicaban sobre la hipocresía y el poder del dinero. En los cafés, los vecinos recordaban las veces que la habían visto sonreír en televisión. Algunos aún se negaban a creerlo. Yo la conocí, era buena gente, decía una exvoluntaria. Sí, pero mira lo que hizo, respondía otra. Así nació la división. Para algunos, Mónica era un monstruo. Para otros, una mujer arrastrada por la ambición y el entorno. Pero todos coincidían en algo, el Valle no volvería a ser el mismo. Los medios nacionales. El caso trascendió las fronteras locales. Cadenas nacionales como ABC, Telemundo y Associated Press enviaron corresponsales a cubrir el juicio. Por primera vez en muchos años, McAllen aparecía en los titulares internacionales, y no por sus festivales o su cultura fronteriza, sino por un crimen atroz. Los periodistas narraban con asombro cómo una mujer respetada había manipulado el sistema desde adentro. Mostraban imágenes del hospicio Comfort House, ahora cerrado temporalmente, con flores marchitas en la entrada y un letrero que decía rehabilitación administrativa en curso. Los noticieros en español en Estados Unidos y México repetían la misma historia. Monica Patterson, la directora del Valle de Texas, condenada por matar a un anciano para quedarse con su dinero. En redes sociales, su nombre se convirtió en tendencia. Algunos la llamaban la directora del horror. Otros, simplemente, la cara del engaño. Las voces del Valle. Después del juicio, varios medios entrevistaron a personas que habían trabajado con ella. Las versiones coincidían, Mónica sabía cómo controlar a la gente. Una enfermera del hospicio declaró. Era encantadora. Te miraba a los ojos, te hablaba con voz dulce, y tú le creías. Pero si algo no le gustaba, cambiaba el tono y te hacía sentir miedo. Otro voluntario dijo. Tenía poder. Todo el mundo en el valle la conocía. Nadie sospechaba de ella. Si necesitabas algo, ella lo conseguía. Si te oponías, te desaparecía del equipo. Poco a poco, el retrato de la mujer carismática se desmoronaba. Detrás de las sonrisas y las palabras amables había un carácter manipulador y frío. Mónica no ayudaba por bondad, sino por control. El poder la alimentaba más que la compasión. El juicio paralelo, el de la opinión pública. En las redes sociales, el juicio no terminó con la sentencia. Mientras algunos celebraban la justicia, otros difundían teorías conspirativas. Hubo quienes decían que Mónica no actuó sola, que había otros involucrados en la administración del hospicio. Algunos incluso sugerían que había sido utilizada como chivo expiatorio. Pero la evidencia judicial era contundente. Los fiscales mostraron documentos, grabaciones y testimonios que no dejaban lugar a dudas. Mónica había planeado el crimen, había manipulado al anciano y había usado su posición para enriquecerse. El veredicto era definitivo. La justicia del estado de Texas había hablado. La caída del imperio de caridad. El hospicio Comfort House Services era, antes del caso, un modelo de atención en el sur de Texas. Fundado con el propósito de brindar cuidados paliativos gratuitos, dependía de donaciones, eventos comunitarios y apoyo estatal.
Pero con la caída de su directora, todo se derrumbó. Los donadores se retiraron. Las familias dejaron de confiar. Las autoridades intervinieron las cuentas y suspendieron temporalmente las operaciones. En una conferencia de prensa, el nuevo director expresó con voz temblorosa: "Nos duele profundamente lo ocurrido. Monica Patterson no representa lo que Comfort House fue ni será. Su avaricia dañó la fe de toda una comunidad". Y así fue. Durante meses, el edificio permaneció vacío, con las ventanas cerradas y los pasillos silenciosos. Solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue un lugar de esperanza. El perfil psicológico. Los criminólogos que estudiaron el caso describieron a Monica Patterson como una mujer con rasgos narcisistas, alta inteligencia emocional y una tendencia al control total. Su perfil encajaba en lo que los especialistas llaman psicopatía funcional, personas capaces de mostrar empatía superficial mientras manipulan a su entorno. Una de las psicólogas forenses que testificó en el juicio lo explicó con claridad. Mónica no mató por placer, sino por poder. Quería sentir que dominaba todo, la vida, la muerte, el dinero, la gente. Y cuando lo logró, no sintió culpa. Solo miedo de perder el control. Estas palabras estremecieron al jurado y a los espectadores. Eran el retrato final de una mente brillante pero corrompida. El silencio tras las rejas. Tras la sentencia, Mónica fue trasladada a una prisión estatal en Texas. Su vida cambió radicalmente. Pasó de los actos públicos y los aplausos a las paredes grises y los horarios estrictos. En prisión, se comporta con disciplina. Trabaja en la lavandería y rara vez habla del caso. Las reclusas la llaman la directora, un apodo que la persigue como un recordatorio de lo que fue. En 2025, presentó una apelación federal alegando errores procesales. La Corte la revisó y la rechazó. Su condena sigue vigente, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El eco del Valle. Hoy, años después, el caso de Monica Patterson sigue siendo tema de conversación. En el Valle, se cuentan historias, se escriben libros, y algunos estudiantes de derecho estudian su expediente como ejemplo de manipulación institucional. Cada aniversario de la muerte de Martin Now, un grupo pequeño de vecinos coloca flores frente a lo que fue Comfort House. No lo hacen por ella, sino por él. Por el hombre que confió en la persona equivocada. Una vecina mayor lo resume mejor que nadie. Martin era un buen hombre. Ella, una buena actriz. Pero el tiempo siempre revela a los verdaderos villanos. Reflexión final de esta parte. El juicio de Monica Patterson no solo condenó a una persona, sino a una forma de pensar, la que disfraza la ambición con caridad. Su historia dejó una herida profunda en el Valle de Texas, pero también una lección dolorosa: la bondad sin ética puede convertirse en el disfraz perfecto del mal. En las escuelas, su caso se estudia como ejemplo de cómo el poder, el dinero y la falta de escrúpulos pueden destruir incluso las instituciones más nobles. Y en los corazones de quienes la conocieron, todavía flota una pregunta sin respuesta. ¿Cuántas sonrisas más esconden un propósito oscuro? La sombra del poder. Cuando el juez golpeó la mesa por última vez aquel 10 de febrero de 2017, el eco no solo se quedó en las paredes del tribunal. Recorrió cada rincón del Valle del Río Grande, cruzó calles, barrios, iglesias y oficinas. El nombre Monica Melissa Patterson, nacida Monica Palacios, se convirtió en sinónimo de traición. La mujer que alguna vez fue vista como un ejemplo de éxito, madre de familia, profesional respetada y directora compasiva, ahora era recordada como la protagonista de uno de los crímenes más escalofriantes del sur de Texas. Los días posteriores al juicio. Cuando terminó el juicio, la prensa no dejó de hablar de ella. Los titulares seguían apareciendo durante semanas. De Palacios a Patterson, el ascenso y caída de una mujer ambiciosa. El Valle de Texas aún no se recupera del caso Patterson. De la compasión al crimen, la historia de Monica Palacios Patterson. El apellido Palacios, su apellido de soltera, empezó a aparecer en cada artículo, como una forma de recordar sus orígenes, de remarcar que no era una desconocida.
Había estudiado en el Par San Juan Alamo School District, se había graduado en 1985 y muchos de sus compañeros de la preparatoria recordaban su sonrisa y su carácter fuerte. Era una chica lista, muy segura de sí misma, dijo un excompañero en una entrevista para The Monitor. Nadie imaginó que terminaría así. Mónica era de esas personas que siempre querían ser las mejores. Y lo fue. Pero por los motivos equivocados. Tras las rejas. Mónica Palacios Patterson fue trasladada a la unidad de mujeres de Gatesville, una prisión estatal en el centro de Texas. El clima era distinto, seco, más frío que en el valle. Ahí ya no había aplausos, ni cámaras, ni juntas directivas. Solo una celda pequeña, de paredes beige y una litera metálica. Su rutina comenzó con el amanecer. Las luces se encendían a las 5:30 de la mañana, el desayuno a las 6, trabajo asignado a las 8. Su tarea era lavar uniformes de otras reclusas en la lavandería del penal. Las primeras semanas fueron de silencio absoluto. No hablaba con nadie, no miraba a las demás. Algunas internas, curiosas, se le acercaban para preguntarle por qué estaba ahí. Ella respondía con pocas palabras. Cometí errores, pero no todo lo que dicen es verdad. Con el tiempo, se ganó cierta reputación. Le decían la directora. Era organizada, calculadora y mantenía su espacio limpio, casi como si todavía dirigiera una oficina. No alzaba la voz, pero su presencia imponía respeto. Los guardias decían que era educada, pero distante. Nunca perdió su elegancia ni su tono firme. Una reclusa comentó en una carta filtrada años después. Mónica tiene una manera de hablar que te hace sentir que todavía manda, aunque esté encerrada. El intento de redención. En 2020, Mónica empezó a colaborar en programas de rehabilitación emocional dentro del penal. Daba charlas sobre liderazgo femenino y resiliencia. Algunas internas decían que parecía sincera. Otras, que solo buscaba reducir su sentencia o limpiar su imagen. Fuera de la prisión, su nombre seguía generando división. Mientras algunos la consideraban una psicópata sin remordimiento, otros, especialmente personas que habían trabajado con ella antes del crimen, insistían en que Mónica cambió después de perder a su padre o que el estrés del poder la llevó a la locura. Sin embargo, las evidencias del juicio seguían ahí. La manipulación de un anciano indefenso, los documentos falsificados, el uso del dinero del hospicio en lujos personales. No había excusa posible. La apelación federal. En abril de 2025, Mónica Palacios Patterson presentó una apelación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. Alegaba errores en el proceso judicial, mala representación legal, prejuicio mediático y fallos en la presentación de evidencia. Los jueces revisaron su caso durante semanas, pero finalmente rechazaron la apelación. El fallo fue contundente. La evidencia presentada en el juicio fue suficiente para sostener la condena. La sentencia de cadena perpetua se mantiene. Aquel documento selló su destino. Mónica moriría en prisión. El impacto en el valle. A casi una década del crimen, el Valle del Río Grande sigue recordando el caso con una mezcla de horror y tristeza. En las escuelas, los profesores de Derecho y Criminología mencionan su historia como ejemplo de abuso de poder. En las iglesias, se habla de cómo el mal puede disfrazarse de servicio. Los ancianos que conocieron al señor Martineau lo recuerdan con cariño. Era amable, generoso, un hombre que disfrutaba leer el periódico en su porche. Su muerte no solo apagó una vida, sino la confianza en un sistema que debía protegerlo. Un voluntario del antiguo hospicio Comfort House lo dijo en una entrevista. Después de lo que hizo Mónica, ya nadie volvió a mirar un hospicio igual. Se rompió algo en todos nosotros. El edificio, reabierto bajo una nueva administración en 2020, luce distinto. Las paredes fueron pintadas de blanco, el letrero fue cambiado, pero el recuerdo sigue ahí. Algunos empleados aseguran que, a veces, la gente llega preguntando. ¿Aquí fue donde trabajaba la directora Patterson? El legado de la traición. Lo más devastador del caso no fue solo el crimen, sino la forma en que fue ejecutado, sin necesidad, sin remordimiento y con cálculo.
Mónica no actuó en un momento de locura ni por impulso. Planificó cada detalle. Sabía a quién manipular, qué documentos modificar, qué palabras usar para ganarse la confianza de todos. Los criminólogos que revisaron su expediente coincidieron en que su inteligencia fue su arma más peligrosa. Una psicóloga del condado declaró: Mónica no buscaba dinero, buscaba poder. El dinero era solo la evidencia de su control. Le gustaba tener la última palabra, incluso sobre la vida y la muerte. Esa frase quedó grabada en el expediente judicial y fue citada por múltiples medios. El perfil de Monica Palacios Patterson pasó a estudiarse en universidades como un caso real de narcisismo institucional. La familia y el silencio. La familia Palacios, originaria del área de París San Juan, se retiró del ojo público después de la condena. Nadie volvió a hablar abiertamente del tema. Algunos medios intentaron localizarlos, pero se negaron a dar declaraciones. En los registros públicos, aún aparece su apellido de soltera en documentos antiguos, Monica M. Palacios, antes de casarse con quien le dio el apellido Patterson. Ese dato se convirtió en un recordatorio de que el mal no surge de la nada, tiene raíces, historia y un origen tan cotidiano como cualquiera. Un antiguo compañero de preparatoria, entrevistado en 2023, dijo: Todos la conocíamos. Era popular, inteligente, carismática. Si alguien me hubiera dicho en 1985 que terminaría en prisión, no lo habría creído. Esa incredulidad es la esencia del caso Patterson, la sorpresa de descubrir que el rostro amable del bien puede ocultar el alma más oscura. La sociedad que aprendió a desconfiar. Después del escándalo, el estado de Texas aprobó nuevas medidas de control financiero y verificación de antecedentes en instituciones de cuidado y beneficencia. Ahora, todas las personas en posiciones administrativas deben pasar por auditorías regulares y evaluaciones psicológicas. Estas reformas, impulsadas indirectamente por el caso Patterson, se conocieron en medios como la Ley de Supervisión Comunitaria del Valle. Fue la respuesta del sistema a un trauma colectivo. El Valle, una comunidad que siempre se había enorgullecido de su espíritu familiar y su fe en las buenas causas, ahora mira con más cautela. Ya no se confía tan fácilmente en quienes dicen ayudar. Porque la lección fue clara: la bondad, sin vigilancia, puede volverse un arma. La sombra que no se borra. A veces, en los reportajes locales, los periodistas vuelven a mencionar su nombre. Algunos lo hacen para recordar el caso, otros, para advertir. Y siempre aparece la misma frase, repetida como un eco. Monica Palacios Patterson, la directora que usó la caridad como máscara. Esa sombra todavía flota sobre McAllen, Edinburgh, París San Juan. La gente la recuerda, no por su crimen solamente, sino por lo que representó, la ruptura de la confianza entre la comunidad y quienes juran protegerla. El Valle es un lugar que perdona, pero no olvida. Reflexión final de esta parte. En cada sociedad existen figuras que se elevan por su carisma, por su aparente bondad. Pero la historia de Monica Palacios Patterson enseña que incluso las causas más nobles pueden corromperse cuando el poder y la ambición se mezclan. Su historia es una advertencia. Que el mal no siempre llega con violencia ni con furia. A veces llega con una sonrisa, una mano extendida y un discurso sobre amor y servicio. El Valle de Texas nunca la olvidará, porque su caso marcó un antes y un después en su historia moral. El nombre Palacios, que alguna vez simbolizó una familia local común, ahora carga con el peso del recuerdo de una mujer que quiso tenerlo todo, y lo perdió todo. El caso de Monica Melissa Palacios Patterson. La última lección del Valle. El Valle del Río Grande amaneció distinto después del caso. En los pasillos de las escuelas, en los templos y en los cafés, el nombre Monica Melissa Palacios Patterson, egresada del Piaget Class of 85, dejó de ser el de una líder comunitaria para convertirse en advertencia. La pregunta que flota hasta hoy no es solo cómo lo hizo, sino cómo no la vimos venir. Las dos Maniques. Quienes la trataron antes del crimen recuerdan a Mónica Palacios con soltura y ambición sana, la oradora que sabía conmover a un salón, la organizadora que convertía pequeños donativos en eventos impecables.
Décadas más tarde, como Patterson, encabezó un hospicio que debía ofrecer consuelo a quienes enfrentaban el final de la vida. En esa transición, de Palacios a Patterson, se forjó una imagen pública impecable, alimentada por aplausos, fotografías y portadas locales. Lo que nadie advertía era la línea fina que, con el tiempo, separa la vocación de servicio de la voluntad de poder. El costo invisible. Cuando el jurado pronunció culpable y el juez dictó cadena perpetua sin libertad condicional, la noticia no cerró una herida, la abrió por completo. El crimen contra Martineau no arrebató solo una vida, quebró la confianza de una comunidad que se enorgullecía de su tejido social. El cierre temporal y la reestructuración de Comfort House significaron mucho más que puertas clausuradas. Obligaron a familias, donantes y voluntarios a mirar con lupa lo que antes se daba por hecho. ¿Quién revisa las cuentas? ¿Quién audita las decisiones caritativas? ¿Quién resguarda la dignidad de los vulnerables cuando el liderazgo se vuelve carisma sin contrapesos? El aprendizaje institucional. Con el paso de los años, llegaron cambios, auditorías periódicas, protocolos financieros más estrictos, verificación de antecedentes para puestos directivos y comités ciudadanos que observan el uso de donativos. En el Valle, la solidaridad sigue siendo virtud, pero ahora es solidaridad con controles. Para estudiantes de trabajo social, administración de salud y derecho, el expediente Patterson, Palacios, se estudia como caso de narcisismo institucional, el riesgo de convertir la compasión en marca personal, y la marca personal en coartada. La vida tras el veredicto. En prisión, Monica Palacios Patterson dejó de hablarle al aplauso. Su mundo se redujo a horarios, inventarios, rondines. Mantiene el porte, ordena su celda como si fuese una oficina, mide las palabras, rara vez mira atrás. Ensayó recursos y apelaciones, ninguna cambió lo esencial, morirá tras los muros. Quien la ve hoy podría confundirse, luce serena, casi pedagógica. Pero el legado que la acompaña no es una charla motivacional, es la memoria judicial de un plan urdido con cálculo para despojar a un anciano que le confió la puerta de su casa y, peor aún, la de su tranquilidad. Las voces que quedan. En el Valle, las veladoras se encienden por Martineau. Los vecinos lo recuerdan leyendo en el porche, saludando con la mano. En su nombre, se han tejido redes de vigilancia ética, familias que exigen estados de cuenta, patronatos que rotan presidencias, donantes que piden reportes trimestrales públicos. No se trata de desconfiar de todos, se trata de no delegar la fe en una sola persona. Porque la fe sin vigilancia, aprendió el Valle, es la antesala del abuso. El espejo para la región. El caso dejó 3 lecciones simples, grabadas en reuniones y pizarrones. Caridad no es impunidad. Las organizaciones que alivian el dolor deben tolerar auditorías y escrutinio. Prestigio no es inocencia. El carisma puede ser servicio o envoltura del control. Transparencia o nada. Cada peso, cada decisión clínica y cada conflicto de interés deben quedar por escrito y a la vista. De Palacios a Patterson, un arco moral. Que el yearbook la registre como Palacios en 1985 importa no por el dato frío, sino por lo que simboliza. Hubo una adolescencia, una escuela, una comunidad que creyó en su talento. Entre esa foto escolar y la fotografía con uniforme de reclusa se extiende un arco moral, no solo biográfico. Ese arco advierte a cualquiera que hoy asciende en causas nobles, el poder sin límites comienza como excepción razonable, se vuelve hábito discrecional, termina disfrazando el daño como decisión difícil por el bien de todos. Epílogo del Valle. A veces, frente al edificio reabierto, alguien pregunta en voz baja, ¿aquí trabajó la directora? Y la respuesta ya no huye, sí, aquí. Y aquí también aprendimos que la compasión se defiende con reglas, que los más frágiles necesitan brazos y balanzas. El nombre Monica Palacios Patterson queda como señal de tránsito, no vuelvas a pasar por aquí sin luces. Del otro lado de esa señal, el Valle sigue siendo el Valle, gente que ayuda, que se organiza, que se equivoca y corrige. Y cada vez que un voluntario pide un informe, que una familia exige una firma doble, que un patronato abre sus libros, una parte de esta historia se reescribe hacia el bien. Para Martin, para quienes ya no están,
para quien mañana confíe su última tarde a manos ajenas. Porque el consuelo verdadero, el que merecen los nuestros, se da a la luz del día. Y la luz, en el valle, ya no se apaga.